buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Coctejón, en el espacio Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Mi nombre es Clara Arenas y estoy muy agradecida de poder entrar a sus hogares para tratar el día de hoy un tema de singular importancia para nuestro país. Vamos a tratar el tema deuda agraria y desarrollo rural integral, que consideramos nosotros son dos temas ineludibles en Guatemala. Para tratar este tema, tenemos el honor de tener a tres invitados que ustedes podrán ver, pueden hablarnos con toda propiedad del mismo y ayudarnos a entender la complejidad de estos asuntos. Me acompañan entonces en el panel de hoy Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina CUC e integrante de la Convergencia Huaquip-Quiej. Eugenio Inser, investigador de Avanzo, que ha investigado los temas campesinos por muchísimo tiempo, y Elmer López, secretario de Asuntos Agrarios del actual gobierno. Sean ustedes muy bienvenidos, les agradecemos estar con nosotros el día de hoy. Vamos entonces a entrar en nuestros temas sin más preliminares. Y en este primer bloque nos interesa a nosotros que nuestros invitados, nuestros panelistas, nos hablen sobre deuda agraria. ¿Qué es la deuda agraria? ¿Por qué hay deuda agraria en Guatemala? ¿A qué se refiere este término que hemos escuchado en las últimas semanas en relación con una de las reivindicaciones de los campesinos y las campesinas que hicieron una marcha, de la cual hablamos en un programa anterior, para situar reivindicaciones como esta frente al actual gobierno? Entonces, pregunto, comencemos, ¿qué es deuda agraria? ¿A qué le llamamos deuda agraria en Guatemala? ¿Quién quiere comenzar? Está abierta la posibilidad. Bueno, Daniel. Sí, en primer lugar, creo que el problema agrario, y bueno, que ahora queremos abordar precisamente el tema de la deuda, quiero decir que en Guatemala seguimos arrastrando el viejo modelo capitalista de acumulación de tierra, ¿verdad? Y por ende, Guatemala, en las cifras, estamos entre el tercero, cuarto país de alto nivel de concentración de la tierra, y que en Guatemala se le agrega un aspecto mucho más fuerte, y es que en Guatemala el que acumula la tierra también acumula poder político, económico, militar, y por ende también ejerce control de algunas estructuras del Estado. Entonces aquí el negocio de acumular la tierra sigue siendo una cuestión para la oligarquía más retrógrada. En este caso Cámara del Agro y los demás cámaras empresariales tienen claro que van a seguir con este modelo y están incluso reconcentrando tierra, acaparando nuevamente tierras, desalojando comunidades campesinas con una sinfín de métodos. Pero el tema de la deuda, ¿verdad?, surge a partir, bueno, de la creación del Fondo de Tierras, que hay que decir también que fue de alguna manera cierta respuesta que se le busca al tema agrario a través o después y durante, mejor dicho, los acuerdos de paz. De inmediato fue claro de que en el acuerdo socioeconómico lo que se planteaba era la creación de un banco de tierras, ni siquiera de un fondo de tierras, sino que existiera un banco de tierras en el sentido de que el Estado recuperara todas aquellas tierras que fueron adjudicadas irregularmente a terratenientes, a militares, a empresas, y que por ende también el Estado comprara y adjudicara tierras. Pero a esta forma del fondo de tierras se le agregó el tema de regularización. Estudios que hicimos ya para el 2003, habíamos constatado que el tema de la reforma agraria asistida por el mercado había sido introducida principalmente por el Banco Mundial, podríamos decir,
una receta que habían aplicado en diferentes partes del mundo y que esencialmente el concepto es reforma agraria asistida por el mercado. Significa entonces que es el mercado que debe dar respuesta a la necesidad de tierra, al acceso a la tierra de comunidades campesinas, y por ende, digamos, el Estado se tenía que ir desentendiendo de resolver este problema. De inmediato nos dimos cuenta de que en Guatemala no existen ni siquiera las condiciones de mercado. O sea, ni siquiera los principios de mercado que puedan hacer posible que ese mercado de tierras funcionara, no existen. Me refiero a que hay una sobredemanda de tierra y no hay oferta. Al término de demanda y oferta, ¿verdad? En Guatemala no existe oferta y en el sentido, desde esa lógica de acumulación de tierra, pues ellos no están pensando en, devolver o permitir el acceso a la tierra a comunidades campesinas. Detrás de eso hay todo un discurso, porque entonces hablan de que las tierras de manos campesinas no funcionan, que lo que se hace es repartir macetas si se hace una reforma agraria en el país, y que en manos campesinas lo único que se siembra es frijol y maíz y eso es pobreza. Hay todo un discurso de gobiernos, de empresarios, de finqueros y de sus voceros en este caso, y de la gente que se dedica a escribir, que serían los que generan un ataque constante a estas demandas campesinas, ¿verdad? Tal vez ahí podemos entonces ver si tenemos una visión desde la investigación de Eugenio y de las... Sí, yo quisiera reafirmar lo que dice Daniel en términos de que el modelo de distribución de tierras asistida por el mercado funciona bajo dos supuestos que a mí me parecen cuestionables. Uno, ya lo señaló Daniel, que es que el modelo funciona a partir de que existe un mercado dinámico de tierras. En este país el mercado de tierras no funciona precisamente por dos razones. Uno, porque la ley del Fondo de Tierras no fue acompañada por una ley que gravara a las tierras improductivas y ociosas, de manera que permitiera a los propietarios de tierra tener un incentivo para vender aquellas tierras que no están siendo utilizadas productivamente. Ese impuesto a tierras ociosas, ese gravamen, digamos, nunca se estableció. Y lo otro que me parece importante es de que en este país el porcentaje de tierra titulada es muy bajo. Por lo tanto, aquel finquero, aquel propietario que posee un título, tiene una ventaja comparativa frente a un montón de gente y le permite especular con el precio de la finca. El tener el título de propiedad le otorga la posibilidad de estar especulando con el precio de la finca. La finca podrá tener características improductivas, pero el solo hecho de estar titulada le da un valor para poder ser transada en el mercado. Ese es, digamos, para mí el supuesto que no funciona. Por lo tanto, se ha generado una dinámica de venta de fincas sobrevaluadas e improductivas. Y el segundo punto es de que me parece perverso que el Estado le cargue financieramente una deuda a los beneficiarios. Aquí existe, digamos, el mecanismo es que el Estado compra la finca y esa compra se la traslada a los beneficiarios. A mí me parece oneroso eso, me parece que no es una responsabilidad del Estado en la búsqueda del bien común, y si le agregamos que son fincas sobrevaluadas, entonces es una carga financiera que no la asume el Estado. Ahora, yo sí quisiera... tal vez, solo quiero, porque se nos va a terminar este segmento y retomamos eso en el siguiente, porque quiero oír y permitir que nuestros televidentes también escuchen la perspectiva de Elmer López de la Secretaría de Asuntos Agrarios. Sí, muchas gracias. Yo quisiera poner en perspectiva histórica la situación. Toda la década de los 80 fue una década que a nivel general se le llama la década perdida por toda la situación política internacional, la lucha de ideologías.
que termina finalmente con la victoria, por así decirlo, de la ideología dominante del mercado, que es lo que acapara pues toda la atención y toda la vida pública y privada. Y en ese contexto ingresa toda la negociación para los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz entonces generan institucionalidad para resolver problemas de fondo, pero en un marco internacional en donde en el tema específico del acceso a la tierra, el acceso a la tierra se demarcó casi exclusivamente en un acceso vía mercado. Entonces, desde el origen, nosotros vemos un cierto problema que es solucionable, pero que nos marca la institucionalidad. De tal manera que se crea, digamos, en este caso Fontierras, que da, digamos, que es la institución responsable de solucionar el acceso a la tierra, y de una demanda actual de, digamos, casi 500,000 familias que solicitan tierra porque no tienen tierra. En todo este periodo solo se han solucionado en realidad 20,000 soluciones formales. Tal vez es mucho menos porque muchas de estas han sido soluciones fallidas. Pero entonces el asunto está en que lo que hemos visto es que esta manera de solucionar el problema de acceso está fallida por el número de personas, sencillamente por el número de personas a las cuales se les ha podido solucionar su problema. Ahora, ¿por qué está fallida? Y básicamente los colegas aquí han mencionado el tema. Quisiera recalcar un punto, y es de que vamos a un territorio rural en donde los campesinos que no tienen tierra regularmente no tienen otra manera de ingreso más que cultivando su tierra y generando sus propios alimentos. Entonces todo el mecanismo de Fontierras establece que esas familias se les va a dar tierra para que puedan producir, sacar ganancias y con esas ganancias pagar. Eso no está sucediendo. Entonces, digamos que si nos circunscribimos técnicamente al problema de la deuda agraria, mucho de ese problema está ahí. De tal manera que si a pesar de todo eso nosotros vemos que el 59% de las fincas que han sido otorgadas han sido pagadas, a mi manera de ver, el Fontierras ha sido exitoso. No lo digo en función, digamos, social, sino lo digo en función estrictamente de un sistema que lo que hace es impulsar a familias, a comunidades a hacer préstamos, en un esquema en donde la capacidad de pagar es prácticamente nula. Entonces la pregunta para mí es cómo está pagando ese 59%. El fondo para mí sería si está pagando con los frutos de la tierra. Esa pregunta está perfecta para terminar este segmento e ir al siguiente. Entonces, en breves momentos estamos de vuelta para nuestro siguiente segmento.